Siguiendo con la secuencia de la clase anterior, vamos a repasarlo, todos los conceptos de termodinámica con algunos problemas que yo seleccioné de este libro, que es del mismo tipo que el texto de ustedes, el Holiday-Resnick. Durante muchos años fue nuestro texto. De hecho, lo sigue siendo porque es parecido al Cierce-Maschi, una edición un poco más antigua y con dibujos más feos, pero el nivel del libro es un poco superior, ¿no? Ok, este problema dice así, dice un mol de gas monoatómico ideal es llevado desde un estado inicial de presión y volumen P sub 0 a un estado que duplica la presión y el volumen por dos procesos diferentes. Por si a alguno le interesa, es el 41 del capítulo 26 del Holiday y Resnick, es el número 41 del capítulo 26. Uy, la edición. La cuarta edición. En general los problemas no cambian con las ediciones. Cambian a veces el orden, pero en general la secuencia de problemas es la misma. Entonces dice que un mol que está a presión inicial y volumen inicial es llevado a un estado de presión 2P sub 0, 2B sub 0, mediante dos caminos diferentes. En el primero se expande isotérmicamente hasta que su volumen se duplica. Cuando ustedes vean esto en un parcial, en un examen, presten atención. La expansión es isotérmica. Este es un dato, ¿no? Entonces se expande isotérmicamente hasta que su volumen se duplica. Y luego se aumenta la presión a volumen constante hasta el estado final. Quiere decir que está haciendo esto. Desde una presión y volumen inicial se expande isotérmicamente hasta que el volumen se duplica y luego isobáricamente se aumenta la presión a volumen constante hasta el estado final. Así. Ese es un camino. El otro camino se comprime isotérmicamente hasta que su presión se duplica isotérmicamente hasta que la presión se duplica y luego a presión constante se lo lleva al estado final. O sea, el estado final es el mismo en ambos casos. Ok, dice que se muestre la trayectoria, ya lo hice, y que para cada parte del proceso se calcule el calor absorbido, el trabajo efectuado, el cambio de energía interna y el cambio de entropía.
que se calcule Q, W, el cambio de energía interna y el cambio de entropía para cada evolución. Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a llamar esta la evolución 1, la isotérmica que duplica el volumen, y 2, la isocora que lo lleva al doble de presión, 3, a esta que duplica la presión a lo largo de un camino isotérmico, y 4 a esta que duplica el volumen a lo largo de un isobara. O sea, desde aquí, con dos caminos distintos, se va a llegar a un estado final que tiene 2B0, 2P sub 0. Ok, conviene inicialmente tener una idea de cuáles son las coordenadas de los extremos. En este punto se ha duplicado la presión y se ha mantenido constante la temperatura. Quiere decir que, perdón, dije mal, se duplicó el volumen, se ha mantenido constante la temperatura, quiere decir que la presión se redujo a la mitad. Aquí se duplicó el volumen, se duplicó la temperatura, perdón, se duplicó el volumen, se duplicó la presión, la temperatura se multiplicó por 4. Quiere decir que aquí necesariamente tenemos 4 veces la temperatura inicial. Ok, entonces vamos a ver. Para la evolución 1, ¿qué tenemos? Q a lo largo de 1. ¿Qué particularidad tiene? Es una evolución sobre un isoterma, ¿verdad? Entonces, si es un isoterma y está realizando trabajo, quiere decir que el trabajo que realiza propio de esta expansión es un trabajo positivo, el sistema entrega trabajo al exterior, la energía interna no cambia porque la temperatura es la misma, las moléculas del gas no pierden energía interna, esa energía proviene del hecho que al sistema le está ingresando calor que se convierte íntegramente en trabajo mecánico. Entonces, ese Q sub 1 es igual a la integral de P diferencial V, o sea, el trabajo mecánico realizado desde V sub 0 hasta 2. V sub 0, como la presión en cada caso se mantiene como el producto de la temperatura sobre el volumen por diferencial de V, esa integral me va a quedar NR T sub ¿qué? Sí, T sub 0 por el logaritmo neperiano de 2, porque va a duplicar el volumen. Obviamente positivo. Calor que ingresa en el sistema en la expansión isotérmica. Y el calor, vamos a ver qué pasa ahora en la compresión, aumenta la presión a volumen constante. No se realiza trabajo, el sistema aumenta la presión. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Obviamente aumenta, pasa de esta isoterma a esta isoterma 4T0, se calienta, no realiza trabajo. Si se calienta y no realiza trabajo, está aumentando su energía interna porque hay un ingreso de calor.
un ingreso de calor a volumen constante. Entonces, Q sub 2 va a ser igual a la integral de la cantidad de calor que entra a volumen constante, que es N, el número de moles, por la capacidad calorífica a volumen constante por el incremento de temperatura. Para los gases ideales esto es una constante, esto sale afuera y esto me queda NR por NCB, me equivoqué, NCB por 4T0 menos T0. Ok. Entonces, entra energía térmica, se realiza trabajo, entra energía térmica, se calienta. Muy bien, para la primera evolución. ¿Cuánto vale el trabajo realizado en esta evolución? El trabajo realizado en esta evolución es solo el trabajo cuando duplica su volumen sobre la isoterma, que será igual a P diferencial B, que será igual a NRT sub 0 por el logaritmo de 2, o sea, igual a la cantidad de calor que ingresa, porque a lo largo de la isoterma, esto es en 1, a lo largo de la isoterma, delta U a lo largo de 1 es 0, es un isoterma, la energía interna del gas ideal solo depende de la temperatura, que aquí no cambia, y el incremento de energía interna a lo largo del camino 2 es, siendo la energía interna una función de estado, NCB por delta T. Y delta T es 4T0 menos T0. Ok, tenemos todo listo a lo largo de la evolución 1-2. Vamos con la evolución 3-4. Antes de... bueno, me falta delta S, perdón. Me falta esto. Aquí va a haber un incremento de entropía por este incremento de calor y aquí va a haber un incremento de entropía por este ingreso de calor. Entonces, ¿cuánto vale delta S a lo largo de la isoterma? Vale la integral de la cantidad de calor que entrego, con este signo para recordar que no es un diferencial de coordenadas, sobre la temperatura a la cual ingresa ese calor. Sobre la isoterma el calor ingresa a temperatura constante, quiere decir que esto sale fuera, y esto es 1 sobre T sub 0 se llamaba, por la cantidad de calor que ingresa, que es el número de moles, por la capacidad calorífica a volumen constante, por la temperatura final, que es, perdón, no. Gracias por el que dijo ahí no. Esto sale, la cantidad de calor que ingresa, ya la calculé, es igual al trabajo y es NR T0 logaritmo de 2, que con este T0 se va. Y la variación de entropía, el incremento de entropía en este proceso, que tiene que ser positivo, va con el logaritmo de la duplicación de volumen. ¿Y cuánto vale ahora el incremento de entropía a lo largo del camino 2? Bueno, esto es general. La suma de los calores ingresados sobre la temperatura a la que ingresan.
A lo largo de este camino, el calor ingresa a volumen constante. Entonces uno puede escribir que esto es igual a la integral de NCB dt, ingresa a volumen constante, sobre T, desde T0 a 4T0. Y esto es igual a NCB por el logaritmo de 4, porque es el logaritmo de 4T0 sobre T0. Delta S1 y delta S2. La suma de estas dos cosas positivas es el delta S para ir de esta posición inicial a esta posición final, y eso queda, bueno, NR logaritmo de 2 más NCB logaritmo de 4. La variación de entropía total positiva para el proceso, para ir desde la posición inicial a la final por 1, 2. Bueno, entonces ahora, ¿qué va a pasar cuando haga el proceso 3-4? Bueno, cuando haga el proceso 3-4, hay cosas que van a cambiar, porque el calor total intercambiado para ir desde la posición inicial a la final va a cambiar, a pesar de que la posición final es la misma que en el otro camino. Pero el calor no es una función de camino. Perdón. Quise decir, el calor no es una función de estado, y sí depende del camino, así que nos va a dar distinto. Lo que no nos va a dar distinto es el aumento de entropía ni el aumento de energía interna, que sí son funciones de estado. Entonces vamos a calcular el calor 3-4 a lo largo del camino 3 tenemos una evolución que es isoterma. Vamos por un isoterma. Y como es un isoterma y no hay variación de energía interna, porque la energía interna es solo función de camino, la cantidad de calor que entra o sale es igual a la cantidad de trabajo que realiza el sistema, porque no hay variación de energía interna en esa parte. Y eso va a ser igual, va a ser positivo o negativo. Va a ser negativo, ¿por qué? Va a ser negativo porque sobre el sistema se trabaja, el gas se comprime desde fuera, es negativo. Como el gas se comprime, se le entrega trabajo, como el gas no va a cambiar su energía interna, entonces sale una cantidad de calor que voy a llamar Q sub 3. Va a ser negativo. Entonces, la integral del trabajo va a ser la integral de P diferencial V desde V sub 0 hasta... ¿Cuánto vale este volumen? Bueno, vamos a ver. Si la presión se duplica y la temperatura se mantiene constante, el volumen se tiene que reducir a la mitad para que el producto de la presión por el volumen se mantenga con la misma temperatura. Quiere decir que esto es V0 entre 2. Entonces, tengo que integrar desde V sub 0 hasta V sub 0 entre 2, y eso va a ser igual a la integral. La presión es nRT sobre V diferencial de V, pero a lo largo de la isoterma
a lo largo de la isoterma la temperatura es constante. Entonces esto es nRT por el logaritmo de B0 entre 2 sobre B0, el logaritmo de un medio, que obviamente es negativo. Esto es Q sub 3. ¿Y qué va a pasar acá? Cuando aumento el volumen, lo voy a triplicar desde acá, 1, 2, 3, a presión constante. El gas realiza trabajo, la presión se mantiene constante, el gas se calienta porque pasa de T sub 0 a 4T sub 0, hay un ingreso de calor que lo voy a llamar Q sub 4. Entonces, ese ingreso de calor, ese ingreso de energía térmica, Q sub 4, va a ser igual a el calor ingresa sobre una isobara, quiere decir que lo puedo escribir como NCP diferencial T desde, ¿cuánto era? T0, ¿no? A 4T0, y eso es igual a NCP por 4T0 menos T0, que es 3T0, y obviamente positivo. Entonces, si uno... ¿Cómo? No, pero arranco acá, ¿eh? Arranco aquí, arranco en la isoterma... ¿A quién le estoy diciendo? Arranco en la isoterma inicial. Entonces va de T0 a 4T0. Entonces, esto es positivo, este es negativo, y Q3 más Q4, el total intercambiado en la rama 3, 4, no va a ser igual a Q1 más Q2. ¿Sí? ¿Ah? Esta es Q sub 3, va a lo largo de la isoterma que está, sí, es la isoterma que va del estado inicial hasta la isobara. Sí, es esta. Q3 es acá. Y sobre esta isoterma que está a temperatura T0, la inicial. Ok, entonces, Q1 más Q2 es distinto de Q3 más Q4. Es lógico, porque en un caso, el trabajo involucrado es solo este, y en el otro caso es todo esto menos este pedazo. Entonces, los calores son distintos, los trabajos son distintos, la energía interna es igual, porque voy de un punto al mismo estado final, hay un cambio de energía interna. Bueno, ahora, ¿cuánto vale el cambio de entropía? ¿Cuánto vale ahora delta S? Un segundo. ¿Cuánto vale delta S3 más delta S4? Sí, escucho la pregunta. ¿Para qué? Para que vaya desde el punto desde donde sea hasta el proceso a la misma presión. Sí. Y el trabajo, el calor que no es igual al trabajo realizado. No. Acá entra calor, se realiza, el sistema trabaja y el sistema se calienta. Ah, o sea, pasan las dos cosas. Claro, hay aumento de energía interna, hay realización de trabajo, hay ingreso de energía térmica.
Y yo calculé el calor que entra. Entra a presión constante. ¿Sí? No te olvides que ese P es B más R. O sea, hay una parte para el trabajo y hay una parte para la energía interna. Ok, entonces ahora, ¿cuánto vale el cambio de entropía por el camino 3? Bueno, el cambio de entropía por el camino 3 va a ser igual a la integral de las cantidades de calor que entran sobre la temperatura a la cual se produce el intercambio. Pero esto, en 3, es un isoterma. Quiere decir que la temperatura sale fuera. Así que es igual a 1 sobre T0, es la isoterma T0 por la integral de la cantidad de calor que entra, que es la cantidad de calor que entra en la isoterma, que es lo mismo que el trabajo que se realiza, que es NR T0, ya lo calculé, este delta Q es igual al trabajo que entra en la isoterma por el logaritmo de un medio. Esto se va y me queda, bueno, ok, esto que es menor que 0. Aquí delta S3 es negativo, la entropía del gas disminuye. Está a la misma temperatura, pero la entropía disminuye, está en un estado más compacto, el volumen se ha reducido. Lo cual muestra que la entropía de un sistema no necesariamente tiene que aumentar siempre. Recuerden, lo que siempre es positivo es la variación de entropía en un proceso irreversible. En los procesos reversibles, la variación de entropía es nula, ¿verdad? Perdón. En un proceso irreversible, la variación de entropía del sistema y el entorno, en un proceso irreversible, la total es positiva. En un proceso reversible, la total se mantiene constante. Pero acá no estoy hablando de entropía total, acá estoy hablando de la entropía del gas. La entropía del gas puede aumentar o disminuir. En este caso disminuye. ¿Qué me falta? Me falta calcular el cambio de entropía en la evolución 4. En la evolución 4, el cambio de entropía, que va a ser la suma de los cambios diferenciales de entropía, de los intercambios diferenciales de calor sobre la temperatura, voy a lo largo de una evolución a presión constante. Entonces el calor entra generando un aumento de temperatura a presión constante, o sea que esto es igual a NCP por el logaritmo de la temperatura final. Aquí voy desde T0 hasta 4T0. Ok. Eso es delta S4. Entonces, bueno, es todo lo que quiere el problema. El trabajo 4, oigan, es muy fácil. Es el área bajo la curva.